Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy daremos el control a los huevos de Francia. Bueno, los huevos de Alemania, los huevos de Colombia. Sí, les hablo de otra de las muchas salidas en falso de la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez, a la que al parecer no la dejan ir a debates, entre otras cosas, para que no cometa estos horrores. Digo, errores. Pero ahora los huevos vienen de Alemania y a un costo bien elevado. Y la papa también. Y la papa, la yuca, todo ya viene importado. Ay, el senador Armando Benedetti, que se la pasa diciendo que Federico Gutiérrez, según él, es un bruto, debería fijarse en las cosas que dice Francia Márquez y ponerle con urgencia un profesor de economía, de macroeconomía, microeconomía, política económica, política fiscal, política monetaria, mejor dicho, lo que tienen es trabajo. El presidente de FENAVI, Gonzalo Moreno, desmintió de inmediato a la candidata Francia Márquez y dijo que no se importan huevos de Alemania ni desde ningún país. Si se trajeran de Alemania serían carísimos, tendrían que venir refrigerados y correrían el riesgo de que contraigan salmonela. Las redes sociales explotaron y lo primero que le recordaron a la candidata a Francia fueron los catastróficos resultados del paro nacional de hace un año, en donde miles y miles de aves tuvieron que ser sacrificadas porque no podían ser comercializadas y tampoco recibían alimento. Seguramente Francia no sabe que el 100% del consumo de huevo en el país se hace gracias a la producción nacional. Pero como la izquierda más bien pocón de principios de economía, ayer también sucedió otro evento, no con los huevos, sino con la leche. La reconocida empresa Colanta, productora de leche y de sus derivados, le envió una carta a sus proveedores en donde les decía que en un acto de responsabilidad con el país que nos ha permitido hacer empresa y crecer como seres libres, generadores de trabajo y bienestar para miles de personas, acudo a usted como proveedor de la cooperativa para hacerle un llamado a la sensatez en las próximas elecciones presidenciales. Estamos viviendo tiempos complejos. Se avecina un cambio presidencial decisivo que puede significar un antes y un después en la libertad de continuar por la senda del crecimiento y la generación de empleo. Y el país nos necesita. Por ello, te invitamos a participar en un acto de supervivencia votando por el orden y las oportunidades para Colombia. Entonces las voces del petrismo se pusieron histéricas y empezaron a decir que había que dejar de comprar los productos de Colanta. Una de esas voces fue la de la ex guerrillera, narcoterrorista, secuestradora y reclutadora de niños y niñas, antes conocida como alias Griselda Lobo, hoy senadora de la República, Sandra Ramírez, que dijo en su cuenta de Twitter que lo que está haciendo Colanta con sus empleados es triste. Con mentiras inducen en el voto de sus empleados. ¿Hasta dónde llega el alcance de los empresarios en este país? Pilas, no se dejen engañar por esos que quieren perpetuarse en el poder. Le preguntamos al economista Alberto Bernal qué opinión tiene sobre la afirmación de los huevos de Francia. Yo estudié en Alemania y les puedo asegurar que uno no puede llegar a un restaurante a pedir yuca en Alemania. La yuca no existe en Alemania, la yuca no se produce en Alemania. Y también les puedo asegurar que Colombia no depende de los huevos de Alemania, porque Alemania no es autosuficiente en huevos. ¿Por qué? Porque Alemania es un país desarrollado y los países desarrollados son países que importan sus productos. Alemania produce automotores, produce químicos, produce tecnología. ¿Para qué? Para poder importar comida, como todos los países desarrollados del mundo. Esa visión anacrónica que tiene el pacto histórico, Francia Márquez, Gustavo Petro, de que hay que cerrar la economía para poder crecer la economía, es la definición, otra vez, del anacronismo. Eso no funciona. Si eso funcionase, Argentina y Venezuela serían los países más desarrollados y más poderosos del mundo. Los países que se cierran al mundo, que cierran las importaciones, que piensan que la autosuficiencia, la autarquía es una buena política, son los países más pobres del mundo. Esto nos dijo el economista Julio Iglesias. Aunque nos hemos acostumbrado a que los líderes políticos del pacto histórico mientan sobre distintos temas económicos, no deja de sorprender ver a una candidata a la vicepresidencia de la República decir un disparate de tal tamaño
como que en Colombia importamos buena parte de los huevos o de la yuca que consumimos, lo cual por supuesto no es cierto. Pero es que además vale la pena preguntarse por qué miente Francia, como miente casi a diario el candidato Petro sobre el tema pensional, por ejemplo. La razón, creo yo, es muy sencilla, y es que con esas mentiras pretenden justificar la ejecución de una agenda económica grotesca que tendría como resultado el empobrecimiento de amplios sectores de la población colombiana a través de limitar el comercio internacional, escalar el proteccionismo o retroceder en los avances que se han logrado en materia de tratados de libre comercio. Esta tendencia de la izquierda de atacar a la industria nacional es muy peligrosa, porque de una parte dicen mentiras sobre el origen del consumo de los huevos, dejando entrever que es mejor que sea producción nacional. Y cuando hay producción nacional, entonces la atacan como hicieron con Colanta. ¿Cómo se sentirán los empresarios de este país? ¿Qué confianza les va a inspirar un gobierno de Gustavo Petro? Pero hagamos el siguiente ejercicio. 30 huevos están a 13.950 pesos. Eso significa que cada huevo vale 464 pesos, que si lo pasamos a dólares serían 10 centavos. ¿Será que sale más barato traer los huevos desde Alemania según estas cuentas? Es decir, menos de 10 centavos. ¿Será que en Alemania van a dejar de producir Mercedes-Benz para ponerse a producir huevos y vendérselos a Colombia? Vale la pena mencionar que Colombia ocupa en el mundo el 13º lugar de producción de huevos, es decir, cerca de 16 millones de unidades al año. Y es el tercer productor latinoamericano después de México y Brasil. Ahora bien, según el Eurostat, la hora de un trabajador alemán con base en el salario mínimo de allá es cerca de 10 euros, o sea, 42.154 pesos. Y pues un colombiano acá en Colombia se gana por hora 5.208 pesos. Es decir, que producir un huevo en Alemania es 8 veces más costoso que hacerlo aquí en Colombia. Candidata a Francia. La izquierda, experta en difundir mentiras y engañar, le encanta utilizar este tipo de discursos para infundir miedo. De una parte dicen que hay que proteger a la industria nacional, pero cuando los empresarios no están de acuerdo con las políticas de izquierda, entonces las hordas petristas los atacan. El problema es que la izquierda no entiende que las empresas son las generadoras de riqueza, de empleos y son las que pagan los impuestos. Por eso a los empresarios hay que cuidarlos para que sigan generando empleo, para que paguen los impuestos y para que jalonen y hagan crecer la economía. En un sistema comunista como el venezolano y el cubano, las empresas dejaron de existir. La política que promueve la expropiación de las utilidades y casi que obliga a los empresarios a ser afines a cierta ideología política, atenta contra las libertades que están establecidas en la Constitución de 1991. Candidata a Francia. Valore la industria nacional, los trabajadores, los empresarios y los productos nacionales. Y lea que aprender de lo que uno no sabe también hace parte del vivir sabroso. Leer y aprender para que después a uno no le digan que lo que uno tiene es